Matos Moctezuma, bienvenido a la red de planetarios de Quintana Roo, doctor. Una vez más, nos ha acompañado en el planetario SAYAP. Es maestro en ciencias antropológicas con especialidad en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha ocupado diferentes cargos dentro del Instituto Nacional de Antropología. También fue director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y presidente del Consejo de Arqueología. Ha sido director del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y director del Museo Nacional de Antropología. Sus principales trabajos se desarrollaron en Comalcalco, Tepeapulco, Bonampak, Cholula, Coacalco y Tlatelolco en la Ciudad de México. Coordinó los proyectos en los años 70 en Tula y Teotihuacán en los años 90 y desde el 1978 dirigía el proyecto del Templo Mayor. En el año 2001 dejó la dirección del Museo Templo Mayor al ser nombrado profesor investigador emérito, máxima distinción otorgada por el Instituto Nacional de Antropología. Es miembro de múltiples sociedades y organismos científicos en nuestro país y en otros países como Francia, Alemania, Gran Bretaña. Ha recibido incontables distinciones en países y dentro del nuestro. En el 2012, en el marco del 54 Congreso Nacional de Americanistas, con sede en Viena, Austria, se le otorgó la mención de honor. Tiene una amplia y una vasta obra donde destacan libros como El Templo Mayor de los Aztecas, Muerte a filo de obsidiana, Estudios mexicas, La muerte entre los mexicas y algunas otras publicaciones entre las que destacan en Teotihuacán, la metrópoli de los dioses, los aztecas, el Templo Mayor de Tenochtitlan, la Casa Prehispánica, las Piedras Negadas. También es importante mencionar que la Universidad de Harvard lo distinguió con la medalla Henry B. Nicholson en 2002 y en 2016 se instituyó una cátedra con su nombre. Bienvenido, doctor. Adelante, Milagros. Gracias, licenciado Herrera. Bueno, pues estamos listos entonces para comenzar con la conferencia magistral del doctor Eduardo Matos. Bienvenido a la red de planetarios, doctor, y el auditorio es suyo. Gracias, Milagros. Bueno, pues, ¿sí se oye? Sí, claro que sí. Bueno, yo quiero agradecer, claro está, a la red de planetarios de Quintana Roo y también al doctor Alcérreca, a Hernán por sus palabras y a la doctora Milagros Vargas por esta invitación hecha a través del doctor Roberto Rojo. Así que pues a todos ellos mi agradecimiento. Y vamos a ir entrando en materia. Este tema, como ya lo comentaba el doctor Alcérreca, es un tema que en este año y el próximo pues va a cumplir prácticamente 500 años de haber ocurrido. Voy a comenzar dando algunos antecedentes sobre la llegada de Hernán Cortés a lo que era Mesoamérica. Cortés había sido nombrado por el gobernador de Cuba, por Diego Velázquez, como jefe de la flota de 10, 11 navíos que iba a partir hacia estas tierras. Sin embargo, pasa algún tiempo entre lo que estaban preparando todos los aparejos, mientras estaban reclutando gente, en que Diego Velázquez cambia de opinión y decide que mejor no sea Hernán Cortés quien dirija la armada. Cortés se entera y muy hábilmente se hace a la mar. Es decir, arranca desde La Habana y les voy a mostrar un plano, aquí lo tenemos, en donde él sale de La Habana con estos navíos y llega a Cozumel. Allí en Cozumel va a ocurrir un hecho muy importante, importantísimo, y es cómo
va a encontrar a unos españoles, a dos, que habían naufragado 7 años atrás y se habían recogido allí en Zona Maya. Estos dos personajes eran Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Y Cortés es avisado de que hay dos españoles ahí en la Zona Maya y escribe cartas, así dice Bernal Díaz, que escribió una carta invitándolos a que se incorporaran a sus fuerzas. Inmediatamente que son recibidas por Jerónimo de Aguilar estas cartas, Jerónimo pues era un hombre que tenía órdenes eclesiásticas menores. Yo he escrito por ahí que si veía pasar una maya, pues agachaba los ojos y se clavaba en su libro de horas, que dice Bernal que traía un libro de horas, también obviamente de oraciones, etcétera. Y pues estaba sujeto a los mayas y fungía como esclavo de alguno de los grupos. Pero se pone feliz cuando ve que han llegado los españoles a la costa. Y entonces va hasta donde se encuentra Gonzalo Guerrero y le dice: hermano Guerrero, ya está, aquí nos invitan a que nos incorporemos a las naves españolas. Y Gonzalo se lo queda viendo y le dice, todas estas palabras vienen en Bernal Díaz, y le dice, mira, hermano Jerónimo, yo no voy a ir, yo no voy a regresar con los españoles, mira, aquí estoy, tengo mujer, mira, mis hijicos cuán bonitos son, eran quizá los primeros mestizos, ¿verdad? Hijos de español y de indígena. Entonces, por lo tanto, tengo además el rostro escarificado, o sea, a la manera maya. Funjo aquí como capitán en épocas de guerra y, en fin, yo no tengo por qué ir a embarcarme. Entonces Jerónimo se regresa solo, ya se une a la flota y, por cierto, que se dice que Gonzalo Guerrero va a morir un poco después, años más tarde, defendiendo con las milicias mayas, luchando contra los españoles. En fin, el hecho es que entonces Jerónimo se incorpora a la armada y Cortés continúa su andar, atravesando todo el lado norte de la península de Yucatán. Ahí va a tener varios enfrentamientos y esto es algo en lo que siempre pongo atención, en que esos enfrentamientos con los mayas, ¿verdad?, eran, digamos, en plan de guerra. Es decir, los mayas no lo recibieron nada bien. Hay las primeras bajas de un lado, del otro. A veces llegaba Cortés, desembarcaban y los mayas se alejaban, dejaban el pueblo solo. O sea, había una actitud, digamos, en contra de los españoles. Cortés sigue costeando y ven ustedes cómo llega a un lugar allí que se llama Centla, en el actual Tabasco. Allí en Centla va a ocurrir una batalla muy importante porque entran en juego los caballos que no habían participado hasta ese momento y aquí en Centla van a atacar, en fin, se crea un combate muy fuerte, los mayas llevan digamos, las más graves pérdidas, ¿verdad? Y resulta que al día siguiente llevan regalos a Cortés. Entre estos obsequios iban 20 mujeres. Una de ellas, que conocemos obviamente como la Malinche, Malintzin. Esta Malinche era una mujer muy culta, era hija de caciques de un pueblo cercano a Coatzacoalcos y ella, al ser hija de caciques, había sido muy bien educada, hablaba varias lenguas, hablaba el maya, hablaba el náhuatl, el maya chontal, en fin. Entonces esta mujer se va a incorporar con esas otras 20 mujeres a las tropas de Cortés. Aquella
digamos, cultura que esta mujer tenía, le va a ser de utilidad. ¿Por qué razón? Porque Jerónimo de Aguilar, el que se había unido allá por Cozumel, después de 7 años ya hablaba el maya, ya era hablante del maya, inclusive como no practicaba el español, se le había ido perdiendo, a grado tal que dice Bernal Díaz que cuando se incorpora y sube al navío, no se le reconoce, porque claro, estaba moreno por el sol, vestido a la usanza indígena, ¿verdad? Y entonces Cortés mismo agarra y pregunta, bueno, ¿y dónde está este español que dicen que se ha unido a las tropas? Dicen, no. Y él, para darse a conocer, Jerónimo, dice, Santa María y Sevilla. Entonces dice Bernal Díaz que en un español muy mal mascado, así dice, o sea, que lo hablaba ya mal, pues, por no haberlo entrenado. El hecho es que él, que habla el español, pues ya inmediatamente va a empezar ya a recordarlo, y el maya, junto con la malinche, que habla el maya y el náhuatl, pues va a ser la forma, esa triangulación de lenguas que va a permitir que Cortés más tarde se entienda con los mexicas, con los cholultecas, con los de Tlaxcala que hablaban el náhuatl. Pues bien, finalmente Cortés llega a Veracruz y allí en Veracruz va a encallar las naves. Nunca las quemó. Ese es un mito que se ha creado de que Cortés quemó las naves, es lo que nos explicaban en la primaria, ¿verdad? Pues no, pues no era nada tonto, sino que encalla las naves, las embarrena, en fin, y porque ya tiene planeado que va a echar mano de todos los aparejos de estas naves si es necesario para la conquista posterior. Entonces, aquí pues quitamos un primer mito, ¿no? Es decir, nunca las quemó, digamos, las encalló. Pero antes hay algo interesante. Cuando Cortés ya entra a partes de lo que hoy es Veracruz, hay un cambio de actitud en los indígenas. Ahora ya son totonacas y es bien recibido a cambio de los mayas que habían ya entrado en combates. Aquí, en el área veracruzana, va a ser bien recibido. ¿Y a qué se debe ese cambio? Pues muy sencillo, porque esa área totonaca, el área de Zempoala, etcétera, lo que hoy es Veracruz, en fin, estaba bajo el control de Moctezuma II. Los tenía controlados militarmente y políticamente y económicamente. Tenían que pagar un tributo periódico a Moctezuma. Entonces, cuando llega Cortés, lo reciben bien, pero además se quejan con él y le dicen, señor, a través de sus intérpretes, ¿no? Señor, el señor de atrás de los volcanes, Moctezuma, nos tiene sujetos y nos impone unos tributos severos y, en fin, Cortés muy hábilmente se da cuenta y dice, no, a partir de ahora ustedes ya no tienen que pagar el tributo. Es más, ya ustedes tienen otro señor que es Carlos V, bueno. Entonces, pero por lo pronto, lo que los totonacas quieren es liberarse del yugo mexica, del yugo azteca. Y entonces, pues Cortés ve que es bien recibido, el cacique de Zempoala le da bastimentos, le da comida, le va a dar guías y tropas para que inicie el camino hacia el centro de México. Entonces, ya con esas ventajas, pues Cortés, digamos, planea pues su conquista. Voy a pasar algunas imágenes, perdón. Aquí ven ustedes, por ejemplo, en un códice, cómo son vistos los barcos que llegan a la costa, y ahí arriba del árbol ven ustedes un vigía enviado por Moctezuma que están informándole al Tlatoani mexica, azteca, que han llegado estas gentes a la costa, que los describen, le llevan dibujos, pinturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ante esto, pues Moctezuma en un primer momento quiere alejarlos, ¿no?
quiere que esa gente se vaya. Y entonces manda una serie de obsequios a Cortés, ¿no? Obsequios que tenemos la relación exacta en una de las cartas de Cortés al rey de España, de cada uno de los objetos que le va a enviar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que Cortés, que aquí lo tenemos, empieza a recibir aquello, y la idea de Moctezuma era que con esos obsequios de oro, de plata, de plumería que era muy apreciada, etcétera, etcétera, su interés era que con esos obsequios se fueran. O sea, que ya regalarles esto, pero con la cosa de que se fueran. Inclusive manda agoreros, digamos, magos y cosas para, pues, tratar de hacerles ahora sí que mano negra a los conquistadores. En fin, Cortés, pues, y los españoles, pues, por el contrario, ven aquellas piezas que se relatan ahí, que son desde escudos, en fin, piezas de oro, de plata, como dije, en fin, que entonces, al contrario, dice, no, pues si esto me están enviando ahorita, ¿qué no habrá allá, verdad? Entonces, el hecho es que también se unía a esto ciertas leyendas de que Quetzalcóatl regresaría por el oriente. Entonces, en el momento que los españoles aparecen, pues en un momento dado piensan que podrían ser estas deidades. Pero aquí entra ahora sí que un conflicto de intereses, ¿no? ¿Cuál es ese conflicto? Pues que imagínense ustedes que yo estoy esperando a uno de sus principales dioses, a Quetzalcóatl, ¿verdad? Y lo quiero alejar. Pues no, yo creo que los 10 primeros minutos creyeron que era Quetzalcóatl. Al 11º minuto ya no creían eso, querían alejarlo. Y prueba de eso es que en el transcurso, en el caminar de Cortés y sus fuerzas hasta Tenochtitlan, la capital azteca, va a haber varios intentos de atacar a Cortés, de que se aleje, en fin, ¿no? Pero bueno, el hecho es que Cortés, pues, se manda estos regalos, por cierto, al rey de España, a Carlos V, y él, pues, va a continuar en su empeño. Por cierto, bueno, aquí tengo una imagen de Moctezuma, que va a ser el contendiente en un principio de Cortés, y el que está, pues, apesadumbrado en su palacio por las noticias que están llegando de la costa. Entonces, toda la información que nos da el mismo Cortés en sus cartas de relación, como Bernal Díaz, son valiosísimas, porque hubo, por cierto, un investigador francés que en un momento dado manejó la idea de que la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que es el título del libro de Bernal Díaz, no había sido escrito por Bernal, sino por Cortés, y esto pues es totalmente falso. Y ya investigadores de diferentes sitios, de Estados Unidos, de México mismo, de España, en fin, han hecho ver que esto no es cierto. Y al contrario, han también hecho ver cómo tenemos una carta que, estando en Veracruz, mandan los 300 y pico de soldados que acompañaban a Cortés, los mandan al rey, a Carlos V, indicándole ciertas cosas, ciertas peticiones, pero allí aparece la firma de Bernal Díaz. Está allí claramente Bernal Díaz, y él mismo señala y dice que mandaron una carta donde firmamos todos y demás. O sea que no hay duda en realidad en que esto fue así. Ahora bien, vamos a empezar a entrar en materia a lo de las posibles causales de la caída de Tenochtitlan y de Tlatelolco, porque Tlatelolco fue el último reducto de la defensa mexica.
Yo las he dividido en 4 partes: las psicológicas, las económico-políticas, las militares y las de salud. En las primeras, en las psicológicas, tenemos varias cosas interesantes. Primero, vamos a pensar o a ver qué, digamos, qué era lo que prevalecía, qué mentalidad había en cada uno de los bandos. Entonces, así tenemos que por el lado mexica había habido una serie de presagios, 8, que tenían inquieta pues a la población y demás, y estos presagios variaban. Se decía que había aparecido un cometa en el cielo, esa es la imagen que ustedes están viendo del Códice Durán, donde está Moctezuma ahí en su palacio, y ven ustedes el cometa, ¿no? Pero hubo otros, se dice que hubo luces en el cielo, se dice que el templo mayor se incendió sin haber motivo, y otro edificio del dios del fuego, no sé qué, que también había padecido daños, que las aguas del lago se habían violentado sin que existiera un viento fuerte que las moviera, que había una mujer que en las noches aparecía y iba gritando: ¡ay, mis hijos, qué será de ellos! Esto más tarde, bueno, poco después, ya en la colonia, se va a convertir en la famosa leyenda de la Llorona, ¿no? Esa mujer que se aparece en las noches y demás, ¿no? También se decía perdón, yo siempre lo doy para el otro lado, pero aquí va. Perdón que hay, creo, una falta de ortografía ahí que dice grulla y creo que es con doble L. Bueno, otro de los presagios era precisamente el que unos pescadores y cazadores de aves en el lago de Texcoco capturan una grulla, la cual sobre la cabeza trae un espejo, como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? En la que se veían estrellas y demás, pero también se veía un ejército que avanzaba hacia Tenochtitlan. Este animal fue llevado ante Moctezuma, y vemos a Moctezuma, y pues le causó un gran terror prácticamente, ¿no? También fueron llevados ante él, que decían que había hombres de 2 cabezas que se aparecían y cuando los llevaban ante Moctezuma desaparecían, en fin. Actualmente sabemos que la mayoría de estos 8 presagios pues no ocurrieron, pero sí ocurrieron en la mentalidad, en el, digamos, ya saben ustedes que a veces sale una idea, se empieza a correr, ¿verdad? Y entonces no la para nadie, se va extendiendo y demás. Yo creo que el único verdadero que ocurrió fue lo del cometa, que eso sí pudo haber sido. El hecho es que imagínense, el pueblo mexica estaba realmente pues con temor por estos aspectos, ¿no?, que estaban ocurriendo ahí. Bueno, antes de entrar a la otra, entonces esto pues priva en el ejército mexica. Inclusive hay algunos cantares que dicen, ¿no?, nuestros dioses nos han abandonado, ¿no? Imagínense. Pero a ello se une otra cosa, que ya con los combates, etcétera, un poquito después, Moctezuma es hecho prisionero. O sea, Moctezuma, como Tlatoani, tenía 2 características, que era el gran jefe del ejército mexica y el gran sumo sacerdote. O sea, que reunía en su persona todo el poder religioso y todo el poder, digamos, coercitivo, ¿no?, de los militares, de la guerra y demás, ¿no? Entonces, hacen prisionero a Moctezuma, se lo llevan al palacio de Axayácatl, ¿verdad?, donde radicaban los españoles, y descabezan en un momento dado, pues, al capitán del ejército mexica. Imagínense para un ejército lo que eso va a constituir, ¿no? Es como si en la Segunda Guerra Mundial hubieran tomado los nazis preso a Eisenhower, que era uno de los líderes occidentales. Bueno, el hecho pues es que unido
digamos, a la pérdida de Moctezuma en ese aspecto, viene la pérdida de Cuitláhuac. Cuitláhuac era hermano de Moctezuma y es nombrado Tlatoani cuando todavía estaba vivo Moctezuma y estaba en el palacio de Axayaca, de allí con los españoles. Se nombra a Cuitláhuac como jefe porque ven que Moctezuma está nulificado por los españoles. Cortés no sabe esto y ante los combates tremendos que se empiezan a dar, que ya también luego lo vamos a ver, ¿verdad? Le piden a Moctezuma que se asome y calme a las tropas mexicas. Moctezuma se asoma, pero ya no le hacen caso. Inclusive le avisan de que ya él no es Tlatoani, que ha sido erigido otra persona en su lugar, ¿no? Cuitláhuac. Entonces Moctezuma, según Bernal, le dice a Cortés, mira, yo ya no te voy a servir para esto, o sea, ya hay otro señor que han puesto y, en fin, ¿no? Y aquí viene otra incógnita, la muerte de Moctezuma. Resulta que hay dos versiones. La española, que dice que cuando se asoma por la azotea del palacio de Axayaca, los mexicas le arrojan piedras, le arrojan venablos, en fin, y que una piedra lo hiere y demás, ¿no? Entonces que lo meten herido y al poco tiempo muere. Pero hay una versión indígena que dice que no es cierto, que en realidad, y yo me inclino más por esta versión, no porque sea Moctezuma y mi abuelito haya muerto, sino que es porque simple y sencillamente la verdad es que ya para los españoles tener ahí a Moctezuma ya era una carga, ya no tenía poder ni para calmar a las tropas. Ya, entonces ya era más bien una carga, un fardo, y se deshacen de él porque ya están planeando la huida de la noche triste. Y entonces lo matan. Inclusive se le atribuye la muerte a Alvarado. Entonces, pues, el hecho es que vamos a ver, otra vez, a ver, ahora sí. Vean aquí este códice Moctezuma, en donde ven ustedes precisamente la escena en que está un español atrás de Moctezuma, ¿verdad? Con una cuerda, Moctezuma atado con una cuerda, obligándolo a que se asome a calmar a las fuerzas, ¿no? Y pues ya comenté cómo no se logra ese intento y finalmente se le va a matar, ¿no? También tenemos que inmediatamente después de la muerte, que no solo se le aplica a él, sino también al regente de Tlatelolco, a Izcahuatzin, ahí vemos a los dos, cómo se dice que fueron arrojados a un canal, ¿no? En otras versiones se dice que no, que el cuerpo de Moctezuma fue entregado a los mexicas y lloraban, lo veneraban, le hicieron los rituales que se le hacía un tlatoani, en fin. El hecho es que, pues aquí vemos ese momento en que están siendo arrojados, ¿no? Y aquí vemos una imagen muy interesante, que es cómo vemos arriba, es el bulto mortuorio atado, ¿verdad? Como se desenvolvía con el símbolo de Moctezuma II. Es decir, es Moctezuma II muerto, sentado en su trono. Y abajo, vean ustedes, vemos a Cuitláhuac sentado en su trono, ¿verdad? Pero que va a morir de viruelas. Entonces, vuelvo a lo que venía yo diciendo. Imagínense un ejército que matan al Tlatoani, jefe de los grandes ejércitos, y luego el que nombran se muere en un par de meses. O sea, pierden a su máximo dirigente. En cambio, el bando español jamás pierde a Cortés, jamás pierde a Sandoval, a Olid, en fin, sus capitanes quedan siempre vivos, dirigiendo sus tropas, etc. Quizá Juan Velázquez de León muere en la noche triste. El hecho es que, pues, ven ustedes cómo se van dando estos elementos. Entonces, los españoles, por otra parte, traían un espíritu diferente al mexica, que estaba un poco
como dijimos, agobiado, traen un espíritu de combate, de lograr triunfos para tener prebendas ante la corona, que les den tierras, que le den, en fin, oro, y además van a salvar almas, ¿no? Con los frailes que llegarán a la Nueva España, a lo que será la Nueva España. Entonces traían un espíritu de otro tipo, ¿no? Dentro de estos aspectos psicológicos, sino que el indígena pues estaba en una condición psicológica diferente. Pues bien, el hecho es que vamos a entrar, después de estas razones psicológicas, al segundo, que es el económico-político. Sabemos que el sistema tributario, y ya lo comentamos, era el siguiente. Las fuerzas mexicas conquistaban otros territorios. Una vez conquistados militarmente, se les imponía un tributo, ¿verdad? Tú me tienes que dar cada 80 días, según la región, ¿no? Pues me tienes que dar pieles de animales, me tienes que dar cargas de cacao, cargas de frijol, trajes para guerreros, plumas ricas, en fin, collares, jades, toda una serie de cosas entre materias primas muy importantes y objetos ya elaborados. Entonces ustedes tienen aquí, en esta imagen, toda el área que está conquistando, prácticamente es todo el centro de México y de costa a costa. Inclusive, ven ustedes ahí en el mapa de México, abajo, cerca de Guatemala, ven inclusive que hay otro lugar que está rindiendo tributo al mexica y es el Soconusco, ¿no? Entonces, también abajito, pues ven algunas de las cosas que se mandaban, ¿no? Desde conchas turquesas, miel, en fin, como dije, era una enorme cantidad según la región y lo que hubiera en ella, ¿no? Entonces, aquí tenemos también, solo como ejemplo, dos provincias, ¿verdad?, tributarias del imperio que aparecen en el Códice Mendocino. Y vean ustedes la cantidad de cosas, ¿no? En la línea de la izquierda son los pueblos. Uno sobre otro ven los glifos de los diferentes pueblos y ya luego en la parte mayor de la página se ven pues todo lo que tienen que entregar. Entonces, pues, este sistema tributario, que además tenían que tributar cada 80 días, era tremendo para los pueblos juzgados. Entonces, de ahí que los totonacas, volvemos a aquel relato, cuando ven llegar a Cortés, ven una esperanza de librarse de ese yugo del mexica o azteca. Y entonces, pues, lo van a apoyar. Y así va a ocurrir. A medida que Cortés va avanzando, este sistema tributario causaba mucha indignación entre los pueblos conquistados y poco a poco hubo ciertas resistencias, pero poco a poco se van a ir uniendo pues a el ejército español y el mexica cada vez se va a ir quedando solo. Uno de los aspectos, ya desde el punto de vista, entramos al tercer factor que son militares, ya vimos psicológicos, económico-políticos y ahora militares. Lo que detonó el ataque al Palacio de Axayácatl es esto que estamos viendo, la matanza de indígenas que celebraban la fiesta de Toxcat, o sea, fiesta dedicada a Tezcatlipoca. Y entonces pide permiso a Alvarado, porque Cortés se había ido a la costa porque le habían avisado que había llegado por parte de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, para detenerlo, había llegado Pánfilo de Narváez. Entonces se va a combatirlo. Y al final triunfa y regresa Cortés a Tenochtitlan. Pero, mientras tanto, piden permiso para celebrar esa fiesta ahí cerca del Templo Mayor y en un momento, claro, salen todos ataviados con sus orejeras, con sus joyas de oro, etcétera. Empiezan a hacer sus bailables. Ustedes ven ahí inclusive un huehuet y un tambor, en fin. Y de repente Alvarado da la orden de que ataquen y les quitan todo el oro y joyas que ellos portan, los indígenas. Y entonces, ya en un momento dado, esto exacerba los ánimos del mexica
que ya de por sí estaban un tanto exacerbados, y empieza ese ataque que yo comenté al Palacio de Axayacal, que va a terminar con la famosa Noche Triste, lo que yo llamo la triste noche de la noche triste. Y entonces va a huir Cortés hacia Tlaxcala, allí se repone, manda hacer los bergantines, los barcos, ¿verdad? Y para volver a tratar de tomar Tenochtitlan y Tlatelolco. Entonces, allí es donde manda traer los aparejos que había dejado en la costa de las naves encalladas, ¿verdad? Empiezan a hacer los bergantines, se van a Texcoco, ahí continúan haciéndolo, hacen un canal para que estos barcos, que eran los más pequeños de los galeones, digamos, eran el más pequeño, más maniobrable, etcétera, y entonces los desembocan al lago de Texcoco. Fueron 13 bergantines. Entonces, aquí viene ese tercer factor, el militar que yo comentaba. Este factor tiene varias facetas. Por un lado, la estrategia. La estrategia que Cortés va a aplicar es la de cortar, primero que nada, el acueducto que daba agua potable a Tenochtitlan. Traían por el acueducto el agua potable de Chapultepec. Entonces, Cortés manda que vayan allá y corten los ductos, los acueductos que están proveyendo de agua potable a Tenochtitlan. Así lo hacen. Entonces, imagínense, la ciudad pues se queda sin agua prácticamente y con los bergantines empieza a tener el control del lago. Pero, por otro lado, la estrategia, digamos, española, europea y de muchos otros lados, era la de, en combate, tratar de matar al mayor número de enemigos. Entre los mexicas no. Entre los mexicas era matar, sí, pero tratar de capturar vivos a muchos guerreros enemigos para sacrificarlo a sus dioses. Y este sacrificio implicaba, al ser guerreros, que se les extrajera el corazón para ofrendarlo al sol, para que el sol continuara su andar por el firmamento y no se detuviera la vida. Es muy interesante ver cómo un aspecto de muerte, ¿verdad? Lo que persigue es que haya vida, ¿no? Pero en fin, el hecho pues es que Cortés entonces va a sitiar Tenochtitlan. Aquí tenemos algo interesante que es el armamento. El armamento español pues consistía en caballos, como pueden ver en la imagen del centro, traían ballestas, ahí estos caballeros pues traen sus ballestas, ¿verdad? También traían arcabuces, cañones, no muchos, pero también lanzas, espadas y corazas como las que ven ustedes a la izquierda, ¿verdad? Para proteger caballos, para proteger el pecho de los guerreros, abajo ven una ballesta, en fin, toda una serie de armamentos. Y por el lado mexica tenemos estos armamentos, es decir, había arco y flecha, había también lanzas, desde luego, escudos, vemos allí el macahuitl, que es esta que está en el centro, es una, digamos, pieza de madera con incrustaciones de obsidiana a lo largo de ella, ¿verdad? Más o menos tenía unos 80 centímetros de largo, y las ondas que vemos acá abajo a la izquierda, una onda con su piedra adentro, que eran habilísimos además para, digamos, lanzar estas piedras y herir al enemigo, ¿no? Escudos que igual también traían los españoles, ¿no? Entonces, pues, estos, desde el punto de vista militar, pues son los elementos que van a entrar en juego. Además, el caballo, que el caballo, pues, daba también movilidad, predominio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, perdón. Nos quedamos en esta. Entonces, el hecho es que
Cortés, pues, desde el punto de vista de las estrategias, ¿qué hace? Además de cortar el agua, con los bergantines que él era el jefe de todo el ejército, pero también de los bergantines, con ellos logra también evitar que por canoas se lleve bastimentos a Tenochtitlan y a Tlatelolco, con lo cual las dos ciudades quedan, imagínense, sin agua, sin alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, va allí en este aspecto, él va a colocar, ¿se acuerdan que Tenochtitlan tiene 3 calzadas, ¿no? La de Tacuba, entonces al principio de la calzada de Tacuba va a colocar a las fuerzas de Alvarado, bajo el mando de Alvarado. En el sur, lo que va hacia Iztapalapa, Coyoacán, etcétera, también va a estar otro de sus capitanes, ¿no? Van a estar Sandoval, Olid, etcétera, ¿no? Y en la del Tepeyac, hacia el norte, va a colocar a otro de sus capitanes. Entonces, así ahorcan. Por vía terrestre, a través de las calzadas, nadie podía llegar a Tenochtitlan. Por el agua no podían llegar las canoas. Entonces, empieza pues a atacar a lo que era las dos ciudades mexicas, ¿no? Que por cierto estaban peleadas entre sí, aunque Tenochtitlan había conquistado Tlatelolco, que también era una ciudad mexica o azteca, ¿no? Entonces pasamos ya al último aspecto que yo considero que es el de la salud, así lo he llamado, pero es precisamente la viruela, que en un momento dado se dice que es traído por una persona que venía con Pánfilo de Narváez y que al venir con Cortés hacia el centro de México empieza a cundir la epidemia, ahora sí que la pandemia, ¿verdad? ¿Y qué va a ocurrir? Pues empiezan, no hay los aspectos inmunológicos en los mesoamericanos en general, y entonces pega con una fuerza, una violencia tremenda. Ya vieron cómo inclusive el Tlatoani Cuitláhuac pues muere por viruelas. Y además, pues muchísima gente, ¿no? Fueron miles y miles. Hay datos un poco exagerados, ¿eh? Hay quien dice que murieron 200,000, no sé qué. Inclusive oí a un locutor el otro día decir que era como 1,000,000. Y bueno, tampoco. Bueno, pero sí fue fuerte, sí fue severo y causó estragos, obviamente, entre los guerreros, entre los militares mexicas, ¿verdad? Y esto, pues, va a ser un aliado de Cortés, como también lo va a ser el lenguaje, la palabra, porque nada más les paso la de las viruelas. Vean ustedes cómo se representa, por ejemplo, en el Códice Florentino, la gente enferma de viruelas, ¿no? Todos con los granos, en fin, y se nos describen los padecimientos de estas gentes, que no había a veces quien los atendiera, en fin, ¿no? Entonces, con todos estos aspectos, hay que unir uno más a favor de los españoles, que es el lenguaje, la lengua. Cortés, por ejemplo, voy a dar nada más un ejemplo, que es cuando llegan a Cholula. Se dice que allí en Cholula, Cholula estaba controlado por Moctezuma. Seguía más lejos, hacia la costa, seguía Tlaxcala, que era independiente. Pero Cholula era el primer lugar, ya aparte de los totonacas, allá en la costa, en plena costa, era el lugar en que había pues un control ya más cercano a Tenochtitlan. Y entonces, aquí igual yo he planteado dos versiones. Una es la española. ¿Qué dice la versión española? Dice que estando ahí, una anciana de Cholula, hablaban el náhuatl, se acercó con la Malinche y le dijo: señora, quiero comentarte que mis gentes se están preparando para atacarlos, ¿no? Es poco creíble que una persona así, anciana, hubiera hecho eso, pero en fin, bueno,
pasemos a lo que ocurre. Por otro lado, yo planteo que a lo mejor Moctezuma, en ese intento de querer alejar a los españoles, plantea que los cholultecas se levanten en contra de los españoles, ¿no? En fin, cómo fue el asunto no lo sabemos. El hecho es que el hablar, el lenguaje, le permite alertar, pues en todo caso, a los españoles de que se está preparando algún ataque. Quizá no fue esto del anciano, sino que se empezaron a dar cuenta, la Malinche quizá indagó en lengua náhuatl, en fin, no lo sabemos. El hecho es que la matanza de Cholula también fue tremenda, ¿no? Y una vez que acaba esto, Cortés sigue su avance, va a cruzar los volcanes y también es avisado de que hay escuadrones mexicas esperando el paso para atacar. Y entonces él corta y se va por otro lugar hasta llegar a Tenochtitlan. Entonces, pues, como ven ustedes, pues mucho había, digamos, a favor del español y menos a favor del indígena. Toda esa situación de agobio del mexica y demás no bastó para que en los combates, viendo su imperio amenazado, pues batallaran de una manera, como lo relata el mismo Cortés y Bernal Díaz, impresionante, ¿no? Bueno, pero ya voy a concluir para no atormentarlos mucho y voy a concluir aquel 13 de agosto de 1521. El 13 de agosto de 1521, que el próximo año se cumplen 500 años de esto, los mexicas se han ido retrayendo hacia Tlatelolco. O sea, Tenochtitlan ya cayó, digamos, en manos de los españoles, se van hacia Tlatelolco y ahí va a ser la última resistencia. Y entonces ocurre que ese 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito, es capturado Cuauhtémoc, que para ese momento había asumido el mando en lugar de Cuitláhuac. 3 tlatoanis, 3 grandes capitanes que en un momento dado, pues, digamos, mueren en el caso de los 2 primeros y en Cuauhtémoc pues va a ser asesinado al regreso de las Ibueras. Entonces, recuerdo nada más aquel momento. Cuauhtémoc, joven tlatoani, es llevado ante Cortés. Y entonces ahí está presente la Malinche, está presente Jerónimo para poder hacer la traducción. Y el tlatoani, ese nombre en náhuatl significa el que habla, el que tlatoa, palabra, el que tiene el poder de hablar. Y entonces el tlatoani, Cuauhtémoc, se dirige a Cortés y no llega humillado ni nada, sino que se dirige a él y le dice en náhuatl, ¿no? Señor, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más. Por lo tanto, te pido que tomes el puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. Así lo dice en náhuatl, la Malinche lo traduce al maya, del maya Jerónimo lo traduce al español. Y en esa triangulación se pierde la verdadera intención de lo que está diciendo el tlatoani. ¿Cuál era esa intención? Sabemos cómo el destino de los guerreros muertos en combate o sacrificados a los dioses era el de acompañar al sol, acompañar a Huitzilopochtli desde el orto hasta el ocaso, hasta el mediodía, ¿no? Era el rumbo masculino del universo. Y se dice que el sol iba acompañado con guerreros que habían muerto en estas formas y iban entonando cantos guerreros hasta el mediodía, porque del mediodía al atardecer lo acompañaban las mujeres muertas en el primer parto, las cuales se les consideraba guerreras, porque el hecho de dar a luz lo consideraban un combate. Entonces, si morían en ese trance, habían muerto en la guerra. Entonces, acompañaban al sol del mediodía al atardecer. Era el rumbo femenino del universo. Entonces, pues, ¿qué es lo que pide Cuauhtémoc? Quiere cumplir su ciclo como guerrero, no solo como guerrero común,
como gran capitán del ejército mexica. Y lo que le quiere decir a Cortés es, toma ese cuchillo que tienes en el cinto y sacrifícame con él, porque mi destino al ser prisionero es ser sacrificado. Y para ello, tú tienes que hacerlo para que yo pueda acompañar al sol. Claro, Cortés no es ni idea, ¿no? Entonces se acerca, lo abraza, quién sabe qué, y lo perdona. Entonces imagínense lo que habría en la mente de Cuauhtémoc, de decir, bueno, pues ese señor es de una crueldad infinita, no me deja cumplir mi ciclo. Y finalmente no lo dejó, lo mató ahorcado, como decía yo, al regreso de las cigüeñas. Entonces, pues, ahí va a empezar, de aquel encuentro va a empezar poco a poco ya la colonización de toda la Nueva España y, digamos, lo que eso trajo como consecuencia, o sea, la imposición de una religión, de un nuevo sistema económico, de un nuevo sistema político, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así pues, les he querido dar nada más esta semblanza general de las posibles causas de la conquista de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Matos. Muchísimas gracias, muy interesante. Tenemos muchos saludos para usted aquí en las redes sociales. Tenemos también algunas preguntas. Por ahí nos dicen que usted es un rockstar en estos temas. Por supuesto que es un rockstar en estos temas. Y bueno, paso a la sesión de preguntas y respuestas. Nos preguntan, a ver, comenzamos. Si no hubiesen intervenido los españoles, ¿existía otra civilización que hubiera logrado una oposición para detener a los mexicas? Nos pregunta Tere Moon. No. Precisamente los españoles ya tenían el control de las Antillas, ya estaban llegando a tierra continental, etc. Ellos eran, salvo los portugueses que tenían algunas cosas por ahí, algunas tierras, pero los españoles eran los que llevaban ya esa avanzada de la conquista. Y acuérdense que antes de Cortés hubo 2 expediciones también que costeaban ya por Mesoamérica. Entonces, en realidad, si Cortés hubiera sido derrotado o lo que fuera, estoy seguro que al año siguiente hubieran armado otras fuerzas para llegar a conquistar. Perfecto. Tony Ríos nos pregunta, ¿cuánto tiempo pasó entre la caída de Tenochtitlan y la caída de los mayas? Bueno, la de los mayas fue mucho después, porque la de Tenochtitlan, que fue en 1521, a partir de ese momento se empieza a planificar por los españoles la conquista de toda Mesoamérica, el norte de México, etc. Entonces, van a llegar a zona maya, allá durante el siglo XVI, pero ya mucho más tardía. De 1521, que es lo de Mexica, apenas pues va a comenzar la expansión por todo el territorio mesoamericano, hacia el norte también y otras regiones, y entre ellas la zona maya, ¿no? Pero es ya posterior. Perfecto. Nos preguntan también, hay 2 preguntas en referencia a eso, es ¿en qué momento son azteca y en cuál son mexicas? ¿Los aztecas eran mexicas o viceversa? Preguntan. Mira, a este pueblo se le conoce con varios nombres. Por un lado, se les conoce como aztecas, o sea, gentes de Aztlán, provenientes de Aztlán, ¿no? Entonces, de ahí se deriva azteca. Después vemos cómo en la llamada peregrinación, Huitzilopochtli, que los guiaba, bueno, se dice que los guiaba, va a decirles, ustedes ya no son aztecas, ustedes ahora van a ser mexicanos, mexicas, en honor a uno de los que encabezaba a la peregrinación, que era precisamente Meshi, uno de los sacerdotes que llevaba la peregrinación. Entonces, ahí tienes ya estos 2 nombres, mexica, azteca, pero hay un tercero. Cuando fundan Tenochtitlan, entonces se van a llamar tenochcas, o sea, los de Tenochtitlan, tenochcas. Y resulta que de esos que hacen Tenochtitlan,
a los pocos años, un grupo de los mismos mexicas se desprende y funda Tlatelolco, que es otra ciudad mexica, obviamente. Pero entonces podemos hablar de mexicas tenochcas y de mexicas tlatelolcas, pero es el mismo pueblo. Ok. Nos preguntan también, muchas gracias doctor, nos pregunta Concepción Alfaro, dice, maestro, es un placer enorme escucharlo. ¿Por cuántas personas y de qué puestos se rodeaba un tlatoani? ¿Quién era, por decirlo así, su mano derecha de su abuelito Moctezuma? ¿Usted cree que de no haber sido derrotados por los españoles, hubieran sido derrotados por los de Michoacán? Bueno, empiezo con esto último. En efecto, a Michoacán prácticamente nunca pudieron entrar. Hicieron intentos, sobre todo cuando Axayácatl gobernaba a Tenochtitlan, y fueron derrotados de una manera impresionante. Entonces, realmente el poderío mexica era muy fuerte. No creo que los tarascos hubieran podido conquistar a lo que era Tenochtitlan, pero eso ya son elucubraciones. O sea, ahora, de la primera parte era en cuanto a qué era la primera parte de la pregunta. Sí, decía, ¿por cuántas personas y de sí, qué? ya. Bueno, mira, había una especie, para entendernos, de primer ministro, ¿no? Que asesoraba al Tlatoani, pero él tenía un consejo también, un consejo donde tenía mucha presencia el señor de Texcoco y el señor de Tacuba. Acuérdate, y eso no se los conté, que en un momento dado los aztecas van a fundar una triple alianza, ¿verdad? Antes de empezar su expansión, a conquistar todos estos territorios que hemos dicho, fundan una triple alianza con Texcoco, Tacuba y Tenochtitlan, ¿no? Tenochtitlan era el más poderoso. Y entonces, los dos gobernantes de Tacuba y de Texcoco tenían también opinión en aquel consejo que tenía el Tlatoani, ¿no? Entonces, por lo general eran gentes de la nobleza, para empezar, pero este primer ministro, que menciono con ese nombre, un poco para entendernos, en realidad fue un personaje muy importante que inclusive se llegó a poner en duda su existencia, pero creo que Miguel León Portilla estudió y hizo ver, en base a documentos y demás, que sí había existido. Entonces, este personaje tenía mucha fuerza, mucha injerencia en el Tlatoani. Lo aconsejaba, le hacía ver cosas, asesoraba ciertos aspectos y demás, ¿no? Entonces, digamos, eso era aparte de la nobleza, ¿no? Acuérdense que la sociedad mexica estaba profundamente estratificada socialmente. El Tlatoani era el máximo gobernante, con su consejo, sus asesores, y seguían los nobles, los militares de alto rango, los sacerdotes de alto rango, etcétera, ¿no? Entonces, ya después venían los comerciantes, que era un grupo también poderoso, y ya luego toda la gente del pueblo, donde había albañiles, carpinteros, ceramistas, los de los textiles, en fin, una variedad enorme, médicos y demás, ¿no? Perfecto. Y tenemos bastantes preguntas, pero ya estamos con el tiempo un poquito apretado. Dice Aarón Cetina, ¿estas enfermedades se vieron solo en Tenochtitlán? ¿Por qué en Yucatán no se vieron? Bueno, una cosa, cuando llegan a la costa, su primer llegada es por Cozumel, por la costa de Yucatán y demás, pero no traían la infección. Yo comenté cómo esa infección se va a dar ya más tarde, cuando ya están en Tenochtitlan, llegan las fuerzas de Pánfilo de Narváez y uno de ellos traía la infección. Y entonces, pues ya llega a Tenochtitlan y entonces ahí pega. No solo pegó en Tenochtitlan, sino se dice que una segunda población a la que llegó fue a Texcoco.
O sea que en general diríamos que el centro de México padeció todo esto, ¿no? Entonces, ya después fue pasando, dice que en Tenochtitlan duró 1 o 2 meses la peste esta, y seguramente ya cuando van hacia la zona maya ya no hay presencia de esta enfermedad, ¿no? Claro, y bueno, ya la última pregunta, disculpen que tenemos varias, pero el tiempo se nos agota. Nos preguntan, ¿dónde estaba ubicado Aztlán? ¿Cuándo duró, ¿cuándo duró su peregrinación? Qué buena cátedra, nos comenta Mari Carmen Pelayo. Bueno, Mari Carmen Pelayo, qué amable. Bueno, mira, como en todo, aquí también hay discusiones. O sea, hay autores que piensan que no existió esta peregrinación, sino que ya los mexicas estaban en el Valle de México, ¿verdad? Y que aquí iban a tener su desarrollo, etc. Varios códices comentan que sí, que vienen de un lugar del norte indeterminado, porque las versiones son que si venían de Pánuco, que si venían de Nuevo México, que si venían de tal y tal, de Michoacán y todo. Entonces, hay una imprecisión muy fuerte. Entonces, ellos van a abandonar Aztlán, ese supuesto Aztlán, que no se ha localizado. Olvídense de que la islita que está frente a Nayarit o a Colima, en fin, está Mexicaltitlán o algo así se llama, que tiene forma como de Tenochtitlan, no, olvídense, ya se hicieron trabajos y no viene de ahí, no es antiguo esas cosas que se hallaron ahí. Entonces, parece que la mayoría de las fuentes indican que sí venían de fuera del Valle de México. Ahora, ¿de qué lugar? No se ha podido precisar. Se sabe que pasaron por Tula, porque varias fuentes así lo indican, que pasan por Tula, inclusive que acaban con Tula mismo, ¿no? Militarmente, y que ya finalmente llegan al Valle de México. Entonces, toda esa peregrinación, que así se le ha llamado, pues dura por lo menos de 1111, una cosa así, a 1325, que es cuando coinciden varias fechas que se funda Tenochtitlan. Aunque también hay versiones que dicen que no, que fue en 1340 y otros no, en 1924, en fin, como siempre. Pero la mayoría sí incide en que es en 1325. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Matos. Muchísimas gracias al auditorio por las preguntas, por los comentarios. Estamos muy contentos, repito, de tener aquí al doctor Eduardo Matos Moctezuma. Y bueno, ahora le cedo la palabra a nuestro director general, el ingeniero Víctor Manuel Alcerreca. Ingeniero. Distinguido auditorio, creo que Eduardo Matos nos ha obsequiado generosamente toda esta reconstrucción de hechos que de otra manera es muy difícil de lograr en tan poco tiempo y que pone sobre la mesa en evidencia algunos mitos, pero también con la reconstrucción de hechos nos permite hacer un análisis de precisamente esta victoria de Hernán Cortés sobre los mexicas, que genera una nueva época y acaba con el reinado de Tenochtitlan para empezar con la creación de la Nueva España. Eduardo, muchas gracias, muy gentil. Creo que vas a recibir muchas preguntas porque, bueno, la incertidumbre que genera los hechos del pasado, sobre todo en los tiempos que esto se dio, pues obligan a ello. No hay muchas evidencias firmes que puedan darnos luz respecto de cuestiones como las que te plantearon en la última pregunta, ¿verdad? Pero, pues, gracias al estudio, a la investigación y al aporte científico, histórico, que involucra aspectos de índole psicológica, económico y, desde luego, militar, y la incorporación inclusive de una pandemia que, como en los tiempos de ahora, también hizo cambiar
cambiar las circunstancias de vida y de dominio en nuestro México, y de ahí hacia Mesoamérica, hacia el sur. Gracias, gracias, y desde luego, pues la súplica de que atiendas, y te lo haremos llegar algunas preguntas que nos han presentado por el auditorio. Con mucho gusto, claro. Gracias, ingeniero. Gracias, doctor Eduardo Matos. Licenciado Herrera, no sé si tenga algún comentario final. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Perfecto, bueno, y entonces nos despedimos, amable auditorio, pero no sin antes recordarles que seguimos trabajando en la red de planetarios para traer grandes investigadores, grandes científicos, y no se pueden perder el día mañana sábado, tendremos la conferencia Tabaquismo y Enfermedades Cardíacas, esto con la doctora Karina del Valle Zamora, en una colaboración que hace la red de planetarios con la Fundación Mexicana del Corazón. Y el miércoles 3 de junio tenemos a un connotado científico que vive acá en Quintana Roo. Él es el biólogo Arturo Bayona Miramontes. Él nos va a hablar sobre los estromatolitos, los habitantes más antiguos del planeta, y que en Quintana Roo pues los tenemos, somos muy honrados con esto. Y por último, el viernes 5 de junio, el próximo viernes, los esperamos a todos para la conferencia del buzo Alberto Frisione. Todo Cancún está esperando esta conferencia. Él siempre es un gran aliado del planetario, parte del Consejo Consultivo de CAYOC, y él nos va a hablar en el marco del Día Mundial de los Océanos. Así es que no se lo pueden perder. Les pido a todos estar muy atentos de las actividades de la red de planetarios. Le vuelvo a dar las gracias al doctor Eduardo Matos Moctezuma por haber hecho posible este encuentro, y esperamos que sea el primero de otros encuentros que podamos tener para la red de planetarios. Muy buenas tardes a todos y síganos a través de las redes sociales. Hasta pronto.